Me ha parecido una instancia placentera, pero riesgosa, presentar un libro. ¿Cómo hace para escribir cada vez más? Porque yo tengo la impresión de que cada vez escribe más en el sentido, no estoy hablando solamente de calidad, estoy hablando de número, de dedicación a la escritura. Hugo Burel, buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias por invitarme. ¿Es cierto que estás escribiendo cada vez más? Mirá, yo no puedo medir lo que hago por la cantidad, porque yo siempre digo que un escritor es aquel que no puede vivir sin escribir. Para mí esa es la mejor definición. Entonces, cuando en la escritura te va la vida y si no escribís no estás bien, no vale decir, no, estoy escribiendo todos los días. Sí, estoy escribiendo todos los días porque soy escritor. Sí. No tengo otra explicación. Alguien te podría decir, pero entonces que Rulfo no es escritor. Cada autor tiene su peculiar ritmo y su necesidad en la escritura, ¿verdad? Hay un famoso libro de Vila Matas que se llama Barleby y compañía, que analiza a los escritores del no. Aquellos escritores que siendo escritores no pueden escribir por la razón que sea, o pueden escribir muy poco, ¿verdad? Pero no dejan de ser escritores. Claro. Tú no puedes juzgar lo que pasa con un escritor, ¿verdad? Porque además hay otro tema que creo que es muy importante. La historia de la literatura no es la historia de la edición. Es decir, la edición es una cosa y lo que escribe el autor es otra. Muchos escriben y no publican o no pueden publicar o guardan o acumulan. Cada uno lo vive a su manera. Entonces es muy difícil estar comparando o tener una idea, no, a ver, este escribe mucho, este otro escribe poco. Ese ejemplo de Rulfo es muy bueno, porque además lo poco que escribió es excelente. Es una maravilla. ¿Verdad? Kafka, por ejemplo, Claro, cuyas 3 novelas son inconclusas y es el más grande escritor del siglo XX. En fin, digo, hay muchos ejemplos que no pasan por la cantidad, ¿verdad? Y eso está vinculado a la necesidad o a lo que el autor tiene para decir. Y en tanto tenés algo que decir o necesitas decirlo, lo mejor es escribir. Claro. Pues sabés que una vez hablando con Ernesto Sábato allí en su casa en Buenos Aires, me decía, Lope de Vega es un gran escritor. Y yo le digo, pero es un clásico, en el teatro ni que hablar. Bueno, ¿quiere que le muestre la cantidad de obras deleznables que escribió? Porque podemos decir también que era un mal escritor porque sus obras malas son muy malas. Hay que escribir poco y publicar poco. Es una manera de ver las cosas. Está bien. El otro día tuve oportunidad de ver la presentación del libro de Vargas Llosa ahí en el Hotel Carrasco. Y él decía algo muy interesante a propósito del libro que estaba presentando de un autor español muy famoso que escribió, entre otros, los episodios nacionales. Sí. Y decía que no todo lo que Galdós, Benito Galdós. Benito Pérez Galdós, exactamente. No todo lo que Galdós había publicado era bueno. Incluso había cosas muy malas que no debió publicar. Había cosas que le faltaba trabajo, pero digamos, él decía que es imposible que un autor siempre esté en el top, siempre esté arriba o siempre tenga una calidad indiscutida. El autor también se puede equivocar, puede escribir algo que no está, digamos, a su nivel. Escribe porque necesita publicar. ¿Verdad? Digamos, o sea que uno no puede, como yo creo que el gran veredicto, por lo general el autor nunca se entera, que es la posteridad. Él ya no está y alguien, en el caso de Vargas Llosa con Pérez Galdós,
lo rescata o anota algo que antes nos había dicho. Y Pérez Galdós no lo sabe, Claro. no creo que se entere de eso. Pero bueno, lo que queda es la obra. Y Humberto Eco dijo una cosa muy linda. Después que un autor se muere, lo mejor, termina de escribir, lo mejor es morirse para que la obra se abra paso. Está buenísimo. No interfiera. Sí, sí, sí. Bueno, y son distintas posibilidades de miradas, de formas de entender, yo qué sé, digo, Balzac, por ejemplo. Sí. Hay una hermosa película de Woody Allen, que creo que es Annie Hall, que terminan de hacer el amor y Woody Allen dice, como diría Balzac, otra novela más. Sí. En el sentido de la copulación, digamos, de lo prolífico que era Balzac. Y bueno, eso no significa que todo lo que escribió Balzac sea bueno o esté a la altura. Pero bueno, el tipo escribía y lo hacía, y bueno, no podía hacer otra cosa. Ha ganado premios internacionales, ha ganado premios nacionales. Sos de los más importantes escritores de tu generación, sin ninguna duda. Pienso, sin embargo, que tuviste, casi digo marketing, ¿sabes? Poco marketing en el comienzo. No, se demoró en reconocerte aquí en Uruguay lo que se te reconocía en el extranjero cuando ganabas, cuando ganabas premios. Pero yo no me puedo quejar, Jorge. Es decir, yo en Uruguay he ganado, creo, todos los premios importantes, inclusive un Florencio, que normalmente se da a los teatreros, a los dramaturgos. Yo escribí algunas obras de teatro y tuve la suerte de ganar un Florencio con la memoria de Borges y Perón. No, Borges y Perón es de Enriquito Estrázulas. Ah, exactamente, perdón. Pero digamos, con esa obra protagonizada por mi amigo Roberto Jones, que hace un trabajo formidable, bueno, no me puedo quejar, es decir, que hayas llegado más tarde o yo qué sé, uno no puede estar midiendo eso. Está muy bien. Lo tiene que aceptar, pero no lo puede añorar. No tengo el tiempo suficiente como para hablar de la cantidad de cosas interesantes que se pueden hablar contigo. Pero hay algunas cosas que me llamaron la atención. Dime. Me llamó la atención ese aporte diario que haces sobre Ucrania, la guerra, la invasión rusa a Ucrania, diariamente por Instagram. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué Hugo Burel está activando eso? Se los recomiendo, se los recomiendo mucho. Es tan fácil como ir a Instagram y suscribirse concretamente con Hugo Burel y van a encontrar día a día casi un parte diario de lo que sucede allí en la guerra. El tema es el siguiente, yo no tenía vínculo con las redes, ni con Facebook, ni con Twitter. Finalmente me decidí a publicar en Instagram. Me pareció interesante, me pareció amable, una buena manera de comunicarme. Y ahí tiré unas cuantas cosas, libros, comentarios de autores, difundir mis libros cuando salían, digamos, todo en una tesitura, digamos, puntual, sobre tal tema o tal otro. Hablé de música, inventé una historia sobre un país que se llama Abracadabra, tiré una historia sobre Hemingway, pero concretamente a tu pregunta, cuando se produce la invasión a Ucrania, a mí me entra una gran indignación. Entonces me planteo, yo no puedo estar hablando de peces de colores, ni de margaritas, ni de libros lindos o lo que fuere, o lo que publico yo o publican otros, si está pasando esto. Entonces me voy a imponer, por lo menos difundir lo que sucede, elegir, tratar de crear una conciencia, por lo menos en mis seguidores de Instagram, ¿verdad? Y me impuse eso y desde prácticamente al otro día de la invasión, o sea, la invasión empezó el 24 de febrero, ponele que el 26 o el 27 ya estaba publicando. Y no dejé de publicar un solo día, en posteos y en historias. Sí. Manejo el posteo y manejo la historia. Y trato de que la gente se entere de lo que pasa, porque es un tema muy serio, es un conflicto que evidentemente nos va a influir en muchos aspectos,
muchos piensan que Ucrania queda lejos, está acá nomás. Todas las consecuencias que vamos a sentir desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la movilización de las exportaciones, porque hay dificultades en cuanto a la entrega y a la disponibilidad de fletes y lo que fuere. Digamos, hay más allá del tema político. Fíjate que Europa está atada y lo único que puede hacer es el tema económico, es decir, entrar a bloquear a Rusia pero Putin le responde, le corta el gas o le corta el petróleo, ¿entendés? Entonces, digo, y nadie quiere intervenir militarmente, ¿verdad? Y él se lo está llevando por delante, no solo a Ucrania, y ahora no le gusta que Finlandia y Suecia ingresen en la OTAN, ¿verdad? Porque él que quiere cortar la posibilidad de que Ucrania entrase en la OTAN y en la Comunidad Europea, ahora va perdiendo 2-1, porque le entraron 2, y por más que Turquía le esté haciendo el mandado de vetarle eso por las razones que fueren, a la larga esos 2 países van a entrar, ¿verdad? Y la cosa se va a ir complicando, está muy complicada. La historia de la guerra de Ucrania no empezó ahora, es una historia milenaria, es un territorio. Fíjate que Ucrania era el granero de Grecia. Sí. A ver si nos entendemos. Sí, sí. Estuvieron los polacos, los cosacos, Rusia, en fin. Kiev es mucho más antigua que Moscú. Exactamente. A ver, y digamos, en el siglo IX y en el siglo X, Ucrania era el país más poderoso de Europa, aunque muchos no lo sepan. Todas estas cosas ustedes pueden verlas por Instagram. Además, lo que me llamó mucho la atención es el material visual que estás utilizando, que es un material de búsqueda realmente difícil de encontrar en otros lugares. Sí, yo además le doy un tratamiento gráfico, perdón, un tratamiento gráfico especial. Yo soy diseñador gráfico. Sí. Y eso me sirve y le doy un entorno visual especial. Bien. ¿Vas a seguir con eso durante bastante tiempo? Sí, por ahora sí. Es decir, el tema me interesa, me compromete, me llama profundamente la atención que no tenga otra repercusión, por lo menos en el estamento intelectual. No he visto solo una carta firmada por 100 personas. Total. Y además me llama la atención que en Ucrania violan mujeres todos los días los soldados rusos. Hay problemas con los niños. Mueren niños, se bombardean escuelas, se bombardean se separan familias, bibliotecas, y el movimiento feminista local, yo no he escuchado nada para condenar esa situación. No, y digamos, es más, no he escuchado nada del movimiento feminista mundial, salvo algunas excepciones que las he consignado en mi perfil de Instagram. No, y ni que hablar de los sectores culturales, ¿no? Los sectores culturales han estado realmente... Hay una gran indiferencia o un gran encogimiento de hombros que apunta a algo que va más allá de la coyuntura, es decir, es un tema de alineamiento ideológico, pero no se dan cuenta que en este momento lo que está en juego, el gran enfrentamiento, es el autoritarismo que representa Putin y su actitud criminal, y la postura liberal, democrática, republicana, con separación de poderes y sin ningún tipo de dictador conduciendo. Ese es el conflicto. Bueno, chao, no hay otro. Está mencionado lo de Instagram. Hay otras cosas, ¿verdad? Y hay otras pasiones que cultiva Hugo Burell y que tienen sus consecuencias. Dentro de pocos días se va a editar un libro sobre los Beatles, que es una reedición en realidad. Claro, es una reedición de un libro que publiqué en 2009. Un día en la vida. Un día en la vida que cantaron los Beatles. Claro. Ahí analizo 14 canciones con sus letras traducidas por mi hija Camila, y voy analizando no solo la parte musical, sino el contenido, cómo se compusieron, qué los impulsó,
quién hizo la letra y quién colaboró, quién no. En fin, es todo un repaso de la evolución de ellos, no solamente como músicos, sino como, no voy a decir poetas porque ellos no escribían poesía, ellos hacían letras de canciones, son dos cosas distintas. Posiblemente Bob Dylan sí sea poeta, pero ellos... No, posiblemente no. Digo, lo es. en ese sentido. Sí, Leonard Cohen. Claro, Leonard Cohen, todos esos. Pero fíjate que los Beatles evolucionan de algo muy simple, a cosas mucho más complejas. Eso es lo que el libro analiza, que además le incluí, yo en mi adolescencia los dibujaba todo el tiempo, y guardé una carpeta con dibujos de los Beatles que sobrevivió más de 50 años y ahora algunos de esos dibujos están incluidos en la edición. Qué bueno. Y me redondea una actitud, un homenaje, no solo a los Beatles, sino a mi adolescencia, que tuve la suerte de vivirla con los Beatles tocando y lanzando un álbum cada 6 meses. Algo que es muy difícil de entender si no se vive. Sí. Le voy a pedir a que me manejen los tiempos porque no estoy recibiendo concretamente audio, por lo tanto no estoy en este momento sabiendo cuánto me queda de esta conversación con Hugo Burel. ¿Estuviste en el Reino Unido? ¿Visitaste Liverpool? No. ¿No? Lamentablemente tenía armado el viaje y vino la pandemia. Ajá. Es algo que me lo estoy debiendo y que lo voy a hacer. De cualquier manera, había estado en Londres hace algunos años, no pude llegar a Liverpool, pero ahora tenía armado con mi esposa un viaje en donde íbamos a ir a Londres, Edimburgo y Liverpool. Y si Dios quiere lo vamos a hacer cuando la pandemia afloje un poquito y podamos viajar en condiciones un poco más seguras. Claro. De cualquier manera, la necesidad de la presencia a mí no me preocupa, porque yo publiqué hace poco una novela que se llama La misteriosa muerte de Eleanor Rigby, que se desarrolla íntegramente en Liverpool. Y me tomé el trabajo de construirla desde el punto de vista virtual, viendo lugares, calles. Claro. Y bueno, y lo pude hacer, digamos, porque además tantos años escuchando a los Beatles, leyendo sus biografías, como que se te va metiendo eso y al final es un lugar familiar. Es lo que te pasa cuando llegas a Nueva York por primera vez. Es decir, pero claro, si yo esto lo vi en el cine, lo vi en las seriales, cuando llegas a Nueva York no te perdés, estás viendo algo que ya conocés. Bueno, con los Beatles y con Liverpool me pasa lo mismo, y con Londres, por supuesto, ¿no? Se imaginan las ciudades. ¿Sabes qué? Jordi Lamarque Pons era capaz de decirte, si vas a Roma, andá los sábados a tal hora, a tal capilla o a tal iglesia, a escuchar los conciertos de órganos que hay allí. Nunca había ido a Europa y su gran deseo era concretamente ir a ese continente. Pero sabía todo. Claro, sabía todo y no había ido. Exactamente. Tenía los pasajes para irse y tuvo un ataque de apendicitis. Pobre. Y murió como efecto de la anestesia. Fue una de las grandes canalladas que he presenciado que la vida provoca a las personas. No sabía ese detalle. Es una anécdota que vale la pena porque lloré, valía la pena también. Sí. Hugo, ¿qué te da el escribir? ¿Tranquilidad, calma? Tú sabes que es inexplicable eso. Yo desde que escribo me lo quiero explicar y realmente no he llegado a ningún tipo de conclusión, salvo saber que si no escribo no funciona. Yo, como trabajaba en publicidad, trabajé 50 años y escribo desde hace 45, más o menos. Yo siempre decía que yo salgo a trabajar escrito. ¿Por qué? Porque yo me levantaba a las 7 de la mañana, escribía hasta las 8:30, desayunaba, me daba un baño, me vestía y a las 9:30 estaba en la agencia. Chau. Pero ya había hecho lo principal. Durante muchísimos años el publicitario mantuvo al escritor, pero el escritor trabajó, ¿verdad? Sí. No se rascaba, es decir, el escritor trabajaba tanto como el publicitario y eso me daba una cierta satisfacción cada día. Ahí está. Siempre lo hice así.
Vamos a recordar entonces escribir de madrugada también, ¿no? Temprano. Ahora no tanto porque estoy bastante retirado de otra. Entonces dispongo del tiempos. día y me lo voy. Además ahora escribo en un iPad Pro Mac, que me siento en un sillón y escribo, me pongo en una mesa y escribo, estoy en la cama y escribo. Es decir, el mecanismo de la escritura con los instrumentos que hay ahora se ha facilitado muchísimo. Sí, yo sigo creyendo en los que escriben mucho manuscrito, ¿eh? Yo jamás escribo manuscrito. Manuscrito. Al principio empecé, pero era aburridísimo. Y yo después empecé a escribir a máquina, a tipear, y tenía un problema terrible. Cuando encontraba un error en un renglón, una palabra, no lo soportaba y volvía a transcribir íntegramente la página. Y después me enteré que el que hacía eso era Gabriel García Márquez, fíjate, no sabía. Yo lo hacía porque tenía un toque. Digo, bueno, no me gusta como está, lo hago todo de vuelta. Bueno, vamos a recordar entonces, ¿cuándo un día en la vida? ¿Cuándo? El 6 de junio, el lunes 6 de junio está en librerías. Y va a ser una edición muy linda, a un precio razonable, porque es casi un objeto, porque tiene además todas las reproducciones de los álbumes de los Beatles originales, algún dibujo mío, hay un trabajo formidable de edición de parte de Penguin, un diseño espectacular, o sea que es un libro que desde el punto de vista de lo que yo ¿Vas a hacer lanzamiento? Yo, sabes que no sé realmente, yo estoy bastante alejado de los lanzamientos, porque siempre se arman en función de un evento social y que tienen un problema. El tipo que está presentando, en este caso yo, el presentador, saben algo que los que están del otro lado no. Claro. Entonces claro. No lo leyeron, van a escuchar decir cosas muy lindas, pero no sé si lo voy a hacer o no, pero digo, no me preocupa la presentación como acto social. Me preocupa sí que el libro se difunda, por supuesto lo voy a difundir en mi Instagram, lo va a difundir también la editorial y la gente se va a enterar. Y además, los libros se defienden solos. Gracias, Hugo, por venir. Gracias, Jorge. Quedó tiempo pendiente para seguir conversando. ¿Cómo no? Pero es, como le decimos a muchos de nuestros visitantes, es un buen pretexto para encontrarnos en una próxima oportunidad si tiene la gentileza de venir. Siempre, no hay problema. Sí, es un gusto hablar contigo. Señores, seguimos adelante.